Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante una sesión verdaderamente especial y, a ver, si somos sinceros, bastante ambiciosa. Hola, sí, desde luego es un reto importante el que tenemos hoy sobre la mesa. Totalmente. La misión de este análisis es desglosar de forma definitiva y sin guardarnos un solo secreto nuestro propio sistema de trading. Eso es. La idea es transformar toda esa complejidad brutal que tienen los mercados financieros en una estrategia mecánica, lógica y sobre todo altamente rentable para quien nos escucha. Y para ello nos vamos a basar íntegramente en nuestros propios manuales operativos. Claro, en los apuntes de la academia. Exacto. Y en esas miles de horas de vuelo frente a los gráficos que llevamos a las espaldas. Hemos sintetizado años de experiencia para traer aquí únicamente las herramientas que realmente funcionan. Vale, vamos a desgranar esto, porque siempre me ha parecido increíble cómo una serie de reglas mecánicas, si se siguen a rajatabla, pueden llegar a dominar el absoluto caos que parece ser un gráfico de precios. Es un placer estar aquí para profundizar en todo esto. Lo fascinante aquí es comprender que el mercado, en su esencia más pura, es simplemente un mecanismo de traspaso de capital. Un juego de suma cero, básicamente. Efectivamente. Constantemente hay dinero pasando de unas manos a otras, normalmente de los menos informados a los más preparados. Cuando dominamos estas técnicas específicas y sumamos confirmaciones, dejamos de operar a ciegas. O por simple intuición, que es lo que hace mucha gente al principio. Justo. Lo que estamos haciendo es competir con una ventaja estadística real. Cada confirmación adicional que le pedimos al gráfico no garantiza que se vaya a ganar siempre. Sería mágico si fuera así. Ya te digo. Pero inclina la balanza de la probabilidad a nuestro favor de forma drástica, transformando la operativa de una simple apuesta a un negocio sólidamente fundamentado. Y para entender ese negocio, tenemos que empezar por el verdadero campo de batalla. La anatomía del precio. El pilar de todo. Al final, todo se reduce a la ley de oferta y demanda, lo barato y lo caro. Quien nos escucha ya conoce de sobra los conceptos básicos. No hace falta explicar que una tendencia alcista tiene altos y bajos. Ese es de primero de primaria. Totalmente. Lo que realmente marca la diferencia en nuestros manuales es cómo leemos la intención detrás de esos movimientos. Ahí está la clave. Por ejemplo, cuando un activo viene en una subida brutal y de repente sufre una corrección profunda del 50%, a los ojos del gran capital, ese activo acaba de colgarse el cartel de rebajas. Exactamente. Es un descuento institucional. Y es ahí cuando entran las compras masivas. Pero la clave está en saber leer las pistas estructurales para no entrar a destiempo. Hablemos de esas confirmaciones, empezando por el BOS. El matiz con el BOS está en no anticiparse. El Break of Structure es nuestra señal de que el flujo de capital sigue su rumbo habitual. La confirmación de que la tendencia está sana. Básicamente, ocurre cuando el precio, tras hacer un retroceso natural para tomar aire, vuelve a tomar fuerza y rompe el máximo anterior a favor de la tendencia principal. Es como la huella que nos deja el mercado, ¿no? Sí, nos está diciendo que la fuerza dominante no ha cambiado y que las instituciones siguen inyectando dinero en esa dirección. Nos da la tranquilidad operativa para buscar incorporarnos a esa continuación. Vale, el BOS es la continuación, es el escenario, digamos, cómodo. Pero el verdadero punto de inflexión, y aquí es donde la mayoría de los operadores minoristas se quedan atrapados, es el CHOCH. El change of character, palabras mayores. Según nuestros apuntes, este es el primer aviso serio de que la fiesta podría haber terminado. Imaginemos la situación. El precio sube, retrocede, vuelve a subir, creando un nuevo máximo. Una estructura alcista de manual. Pero en el siguiente retroceso, en lugar de frenar y rebotar, cae a plomo y rompe el bajo anterior. Ese es el CHOCH. Un quiebre en toda regla. Ahora bien, aquí hay un detalle absolutamente vital en el que hacemos muchísimo hincapié. El mercado es especialista en fabricar trampas. Vaya que sí lo es. Entonces, ¿cómo diferenciamos un CHOCH real de una simple barrida de liquidez, donde te tocan el stop y luego el precio sigue subiendo? Tela con esto, porque es lo que fulmina la mayoría de las cuentas. Es, sin duda, la trampa más antigua y efectiva del mercado. Para confirmar que un CHOCH es válido y no un espejismo, nuestra regla de oro exige fijarse en el cierre de la vela japonesa. No vale solo con que el precio pase por ahí. Para nada, no nos vale cualquier ruptura visual. La vela debe cerrar con su cuerpo físico por debajo de ese mínimo anterior estructural.
O sea, el cuerpo sólido de color. Exacto. Si el precio baja, rompe el nivel asustando a todo el mundo, pero antes de que cierre el periodo la vela se recupera y solo deja una mecha larga por debajo, eso no es un cambio de estructura. Es un engaño. Es simplemente el mercado tomando la liquidez de los operadores impacientes, cazando stop losses para conseguir combustible y continuar su camino alcista original. Exigir el cierre del cuerpo de la vela es nuestra primera gran barrera defensiva. A ver, frena un momento ahí porque esto me parece crucial. Si esperamos al cierre de la vela, a veces el movimiento ya se ha desarrollado bastante. Algunos podrían pensar que estamos perdiendo recorrido. Es un miedo muy común. Pero, si entiendo bien la filosofía de nuestro sistema, lo que buscamos no es ser los primeros en adivinar el giro. Buscamos ser los primeros en entrar cuando el giro ya es un hecho estadístico, ¿verdad? Totalmente cierto. Identificar un choch válido y a tiempo permite leer la mente del mercado justo cuando cambia de bando, en lugar de quedarse rezagado comprando en la cima de una tendencia agónica. Fíjate que esa es precisamente la diferencia entre un apostador y un operador táctico. No queremos atrapar el techo exacto ni el suelo exacto. Queremos el trozo más seguro del pastel. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, dominar la lectura de los BOSIs y los choch es lo que nos dicta el sesgo diario. Nos dice hacia dónde mirar. Nos da el contexto. Una vez que el choch nos confirma con cuerpo de vela que el mercado quiere empezar a bajar, ya sabemos que ese día solo vamos a buscar ventas. Hemos eliminado el 50% de la incertidumbre de un plumazo. Pero claro, saber la dirección es solo la mitad del trabajo. Necesitamos saber exactamente en qué zona del gráfico vamos a preparar el gatillo. Ahí es donde entra la precisión. Ahí vamos. Y para buscar ese punto de rebote exacto, tras identificar la estructura, introducimos nuestra primera herramienta de precisión, el order block, o bloque de órdenes. Una pieza fundamental. Y para ilustrar esto, me encanta usar una analogía muy visual que tenemos. Un order block es como si una ballena enorme saltara a una piscina. Me gusta esa imagen. Por muy discreta que quiera ser la ballena, va a dejar unas olas gigantescas. Esas olas son la huella institucional. En nuestro sistema lo definimos como la última vela contraria antes de un movimiento institucional fuerte que rompe estructura. Es una zona magnética. Las instituciones no pueden meter todos sus millones de golpe sin alterar el precio enormemente, así que dejan órdenes pendientes en esa zona. Cuando el precio, tarde o temprano, regresa a esa vela, reacciona casi de forma automática. El concepto de la ballena lo resume a la perfección. No es que la zona tenga propiedades mágicas, es simple mecánica de liquidez institucional acumulada. Las instituciones necesitan mitigar esas posiciones que dejaron en pérdida al iniciar el movimiento brusco. Tienen que volver a por lo suyo. Eso es. Sin embargo, nuestro sistema es muy estricto. No entramos a mercado alegremente solo porque veamos un order block bonito. Ese bloque necesita estar validado por nuestra herramienta estrella. ¿Qué es el retroceso de Fibonacci modificado? Correcto. Y menos mal que lo modificamos. Hablemos claro, usar la herramienta de Fibonacci con su configuración por defecto es un dolor de cabeza monumental. Es un desastre visual. Borramos todo lo innecesario porque un gráfico clásico con todos esos niveles parece un cuadro abstracto que solo genera parálisis por análisis y ensucia la pantalla. Muchísimo ruido. En nuestro sistema limpiamos el ruido visual y nos quedamos estricta y únicamente con 3 niveles clave: el 50%, el 61.8% y el 75%. Nada más. Simplificación al máximo. Si el precio no retrocede al menos hasta el 50% del impulso previo, para nosotros la entrada sigue estando cara y preferimos quedarnos fuera. La simplificación es vital a nivel operativo. Y la razón técnica para usar solo estos 3 niveles de descuento es puramente estratégica. Cuéntanos un poco más sobre esa estrategia. Como operadores, debemos aceptar nuestra propia limitación. Nunca sabremos con absoluta certeza milimétrica en cuál de los 3 niveles va a decidir reaccionar el gran capital. Ojalá tuviéramos una bola de cristal. Exacto, pero no la hay. A veces el mercado está muy agresivo y apenas corrige hasta el 50% antes de volar. Otras veces hace una corrección profunda, dolorosa y lenta hasta el nivel extremo del 75%. Que es donde la gente suele asustarse. Claro. Por eso, en lugar de intentar adivinar, implementamos una estrategia matemática de entrada escalonada. Aplicamos el concepto de Dollar Cost Averaging, o DCA, pero adaptado a nuestra operativa intradía o de swing trading. Suena muy bien sobre el papel, pero seamos realistas un momento. Si el precio cae a plomo hasta ese nivel extremo del 75%, no se corre el riesgo de que la estructura completa ya se esté invalidando.
Es un buen apunte. ¿Cómo evitamos atrapar un cuchillo cayendo y destrozar la cuenta en el intento? Esa es la pregunta que todo operador debe hacerse antes de poner un solo euro en riesgo. No estamos promediando a la baja de forma infinita en un activo que se va a cero. Eso sería un suicidio financiero. Claro, no es meter dinero a ciegas, porque sí. Para nada. Estamos fraccionando la entrada dentro de un impulso estructuralmente válido que ya nos ha confirmado un Choch o un Boss previo. Y todo esto tiene un límite estricto, que es el inicio de ese impulso. Donde colocamos el stop loss. Exactamente. La clave para no atrapar un cuchillo es que el capital total arriesgado ya está predefinido desde el segundo 1. Vale, entiendo. Vamos a aterrizar esto con los números de nuestros manuales, porque creo que es donde la cabeza hace un clic definitivo. Sí, los números lo aclaran todo. Supongamos que el riesgo máximo permitido para esta idea de trading es de $1.000. El error clásico del que empieza es meter esos $1.000 de golpe en el nivel del 50%, cruzando los dedos para que rebote ahí. Y si sigue bajando, se sufre muchísimo. Nuestro sistema prohíbe eso. En su lugar, dividimos el riesgo. Colocamos una orden de $200 en el 50%, luego dejamos otra de $300 esperando en el 61.8%, Vamos escalonando. y finalmente reservamos la mayor carga, los $500 restantes, para el nivel más extremo, el del 75%. Y la matemática detrás de esto es sencillamente brutal. Imagina los escenarios. Si el precio solo toca el nivel del 50% y se va a nuestro favor, la operación es ganadora. Se ha entrado con menos capital, pero se gana. Ganamos dinero, sí, con una porción menor del capital, pero el balance de la cuenta crece. Ahora, ¿qué pasa si el precio sigue cayendo y activa las 3 órdenes? Lejos de entrar en pánico, estamos en el mejor escenario de rentabilidad posible. Porque hemos comprado mucho más barato. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, nuestro precio promedio de entrada se ha arrastrado drásticamente hacia abajo, acercándose a la zona más profunda del retroceso. ¿Tiene todo el sentido? Al mejorar el precio promedio de esa manera, el ratio de riesgo contra el beneficio potencial se dispara enormemente si el movimiento final se da a favor de nuestra previsión. Es una maravilla cómo la matemática protege al operador de su propia ansiedad. Pero claro, tener la estructura a favor, un order block validado y los niveles del Fibonacci preparados no es el final del camino en este sistema. Aún falta una pieza. Nuestro sistema exige una confirmación extra, algo que filtre aún más el ruido. La confluencia perfecta. Y aquí es donde entra en juego el perfil de volumen, el famoso POC. El Point of Control. Ojo que no hablamos de las típicas barras verticales de volumen que salen en la base de la pantalla. Esas que solo indican que a las 4 de la tarde hubo movimiento, pero no dicen a qué precio exacto. Esa distinción es fundamental para cualquiera que quiera aplicar el sistema. El volumen tradicional mide la actividad en relación al tiempo. Te dice cuándo, pero no dónde. Eso es. Está bien para saber si hay volatilidad en un momento dado, pero es completamente ciego respecto a los niveles de soporte reales. Para esta estrategia, utilizamos el perfil de volumen con rango fijo, que mide el volumen en relación al precio. ¿Es como cambiar de dimensión? Totalmente. Esta herramienta escanea todo el impulso del mercado que estamos analizando y dibuja un mapa horizontal en la pantalla. Nos muestra, como si fuera una radiografía, en qué niveles exactos de precio se ha inyectado la mayor cantidad de dinero real. ¿Dónde han ocurrido de verdad la mayoría de las transacciones? Así es. El nodo más largo, el pico de ese volumen, es el POC, y los institucionales tienden a defender ferozmente ese nivel porque es donde tienen su mayor volumen de negocio comprometido. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a visualizar la pantalla con una operación hipotética, paso a paso, aplicando todo lo que hemos visto hoy. Vamos a ello. Hemos identificado un choch válido con cuerpo de vela. La tendencia parece cambiar. Lanzamos nuestro Fibonacci limpio sobre el impulso. Vemos que el nivel del 61.8% coincide milimétricamente con la gran vela del order block. Esa famosa huella de la ballena. Y para rematar, cuando trazamos el perfil de volumen sobre ese impulso, vemos que el POC, el pico máximo de transacciones, recae exactamente como una línea láser sobre ese mismo nivel. Una alineación perfecta. Tenemos estructura, Fibonacci, order block y POC alineados en un solo milímetro del gráfico. Si cualquiera se encuentra con ese escenario en su pantalla, está ante la definición de manual de una entrada de altísima probabilidad. Todo esto recalca un principio innegociable de nuestra operativa. ¿Cuál es? Operar no es intentar adivinar el futuro.
Es el arte metódico de acumular pistas estadísticas a nuestro favor. Cuando conseguimos alinear todas estas confluencias en una zona específica, la duda debe desaparecer por completo. Se entra sin dudar. El sistema te está dando luz verde para ejecutar el plan y colocar tus órdenes limitadas con total confianza. Las matemáticas del mercado te respaldan. Pero claro, incluso con esta entrada que parece sacada de un libro de texto, la realidad es que a veces el mercado simplemente hace lo que le da la gana y te saca. Siempre hay un margen de error impredecible. Y ahí es donde entramos en la que probablemente sea la sección más crítica y salvavidas del análisis de hoy, la matemática de la supervivencia, la gestión de riesgo. El verdadero escudo protector. Porque, sinceramente, de nada sirve encontrar la confluencia perfecta si luego la gestión del capital es desastrosa una vez que la operación está corriendo. Hay una regla de oro inquebrantable que refleja la cruda realidad de esta profesión. Da absolutamente igual cuántas operaciones espectaculares se encadenen y cuántos análisis perfectos se hagan, si se permite que una sola pérdida fuera de control borre meses de trabajo o liquide la cuenta entera. Es el fin del juego. Para sobrevivir y prosperar a largo plazo, el sistema exige operar siempre, sin una sola excepción, buscando un ratio de riesgo contra beneficio mínimo de 1 a 1.5. Aunque lo ideal es un poco más. El escenario ideal que siempre debemos priorizar es un ratio de 1 a 2. Si se arriesga 1, se tiene que ir a buscar 2. Si el gráfico no ofrece ese recorrido potencial hasta el siguiente obstáculo evidente, la operación simplemente se descarta. Y las matemáticas detrás de esta regla de 1 a 2 son las que realmente cambian el chip mental a cualquiera que venga con la mentalidad de apostador. Es un cambio de paradigma total. En la academia usamos un ejemplo numérico que es pura bofetada de realidad. Imaginemos una racha operativa pésima. Una secuencia de 10 operaciones donde se pierden 6 y se aciertan solamente 4. Algo muy habitual, por cierto. Desde que íbamos al colegio nos han enseñado que fallar un 60% de las veces es un suspenso rotundo, un desastre. Pero fíjate en los números. Supongamos que se arriesgan $10 fijos por operación buscando siempre un beneficio de 20. ¿El ratio 1 a 2? Exacto. Las 6 pérdidas, esos 6 stop losses tocados, restan $60 de la cuenta. Pero las 4 operaciones ganadoras, al dar $20 cada una, suman $80 en total. Ahí está la magia. ¿Qué significa todo esto en la vida real? Significa que el operador se embolsa un beneficio neto de $20, habiéndose equivocado más de la mitad de las veces. Es un alivio psicológico inmenso cuando por fin se interioriza esa dinámica operativa. La presión por tener razón en cada operación puntual desaparece. Dejas de sufrir con cada tic del mercado. Ya no se pelea contra el mercado, se deja que la estadística trabaje en series largas de operaciones. Pero claro, para asegurar que esos números jueguen verdaderamente a favor en la práctica diaria, el sistema incorpora tácticas activas de gestión durante el desarrollo del trade. No se puede dejar todo al azar una vez dentro. Exacto. Y la primera de ellas es la toma de parciales. El mercado es un entorno altamente volátil, y las ganancias latentes que se ven en la pantalla no son dinero real hasta que no se consolidan en la cuenta. Hasta que no haces caja, no hay nada. Nuestro manual dictamina que, cuando el precio tras rebotar en nuestra zona de entrada alcanza un nivel lógico de resistencia o el máximo anterior, es absolutamente obligatorio retirar una porción de esos beneficios. Oye, yo te lanzo aquí la queja típica de los que empiezan. A ver. No hay nada que dé más rabia que tomar un parcial. Digamos que se cierra el 50% de la posición para asegurar algo de caja, se pone la entrada en empate y se ve que luego el mercado sigue subiendo como un cohete. El famoso miedo a perderse la ganancia. Te quedas con cara de tonto pensando en lo que se podría haber ganado si se hubiera dejado toda la posición abierta. Es doloroso. Es una frustración humana muy común, la verdad. Pero es totalmente incompatible con la rentabilidad profesional. Hay que desterrar la avaricia por completo. Cuesta, pero es necesario. El objetivo número 1 de quien opera no es forrarse en una operación puntual, para contarlo por ahí. Es proteger el capital y asegurar la supervivencia a largo plazo en el juego. Es un maratón, no un sprint. Pagar el propio esfuerzo cerrando un 25 o un 50% de la operación, cuando el mercado da la razón inicial es, literalmente, comprar tranquilidad. Esa ganancia va directa al balance de la cuenta, independientemente de que al minuto siguiente salga una noticia macroeconómica y desplome el precio de golpe. Al menos te llevas algo. Has garantizado que el esfuerzo de análisis ha valido la pena y ese trade ya no puede ser perdedor. Tienes razón, es comprar salud mental. Y esa tranquilidad se vuelve ya absoluta, se blinda por completo con la siguiente regla mecánica, el break-even, el famoso punto de empate.
Nuestra red de seguridad favorita. Una vez que se ha cobrado ese parcial y el flujo del mercado corre decididamente a favor, alejándose de la zona de peligro, tomamos el stop loss original, ese que nos protegía asumiendo la pérdida máxima. ¿Y lo movemos? Lo movemos justo por encima del precio medio de entrada. En la práctica recomendamos dejar un pequeñísimo margen, un colchón para que cubra también las comisiones del exchange. Así garantizamos que el coste de ejecutar la operación queda neutralizado. A partir de ese exacto instante, se pasa a ser financieramente invencible en esa idea de trading particular. ¿El miedo desaparece de la ecuación? Literalmente ya no puedes perder. El peor escenario posible, la verdadera tragedia entre comillas, es que el mercado decida darse la vuelta bruscamente y saque la operación saltando ese stop loss en empate. Pero ya has cobrado antes. Y ahí está la magia del sistema integrado. Como ya se cobró un parcial en la primera resistencia, ese empate en la posición restante sigue significando un día en verde para el balance total de la cuenta. Una victoria, al fin y al cabo. Y si el escenario es el opuesto y el mercado desarrolla una tendencia kilométrica a favor, el sistema manda a implementar el trailing stop manual. Ir persiguiendo el precio. Exacto. Vas moviendo ese stop de protección escalón por escalón, por debajo de los nuevos bajos estructurales que se vayan formando, bloqueando cada vez más ganancias, hasta que inevitablemente la estructura se rompa y cierre la operación con el máximo beneficio posible. Es una auténtica coreografía táctica. Entrar apoyados en la probabilidad estadística, asegurar el primer beneficio lógico, eliminar el riesgo a cero moviendo a break-even y finalmente dejar correr el resto de la operación sin emociones. Es la única manera que conocemos de aislar los impulsos humanos de los movimientos del gráfico. Vale, creo que hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Vamos a hacer una síntesis rápida para empaquetar nuestro sistema antes de despedirnos. Me parece perfecto. Un buen resumen siempre ayuda. Primero, evitamos el ruido y buscamos el campo de batalla, identificando un boss claro o esperando la primera gran señal de giro con un chokes válido que cierre con cuerpo de vela. Paso fundamental. Segundo, marcamos nuestras zonas de interés, filtrando niveles con el Fibonacci adaptado, 50, 61.8 y 75, buscando que confluya de lleno con la huella institucional de un order block. Nuestra zona de francotirador. Tercero, confirmamos la liquidez real verificando que el POC del perfil de volumen se alinea milimétricamente en esa misma zona. Cuarto, fraccionamos el capital para promediar la entrada. DCA inteligente. Y quinto, gestionamos activamente blindando la cuenta con toma de parciales y break-even. Todo esto plantea una pregunta importante, casi una reflexión final para cuando apaguemos las pantallas hoy. Adelante con ella. Hemos visto cómo desgranar el mercado con precisión. Hemos demostrado que las matemáticas y la gestión de riesgo pueden hacer que un sistema sea rentable, incluso fallando la mitad de las veces. Pero si asumimos que el mercado es esencialmente un mecanismo diseñado, casi a la perfección, para transferir dinero de las manos de los operadores impacientes a los bolsillos de los que saben esperar, Una gran verdad. ¿hasta qué punto el verdadero desafío no reside en aprender a leer un gráfico o trazar un Fibonacci, sino en la titánica tarea de dominar nuestra propia psicología? ¿Será el ser humano verdaderamente capaz de soportar la tremenda incomodidad que supone no hacer absolutamente nada, de no tocar el ratón, hasta que todos y cada uno de los parámetros de nuestro sistema se alineen de forma perfecta en la pantalla? Esa es la pregunta del millón y una reflexión que hay que asimilar si se quiere sobrevivir a largo plazo en esto. La técnica está ahí, la hemos expuesto hoy, pero la batalla real ocurre en la cabeza de cada uno. Recomendamos muchísimo procesar toda esta información sin prisa, abrir los gráficos, buscar estos escenarios en el histórico del precio para que el ojo se acostumbre. Es fundamental hacer ese trabajo de campo. Y recordar siempre que en esta profesión la consistencia operativa y el respeto sagrado al riesgo son la verdadera y única victoria. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en nuestro sistema. Hasta la próxima.